Eh, no, nos quedamos aquí. ¿Ok? O sea, fíjense que estoy comparando una cuenta del estado de ganancias y pérdidas, que es la utilidad neta, con una cuenta del balance general. Entonces el balance general lo promedio. ¿Ok? Después vamos a ver cuenta sola del balance general, van a ver que se hace sin hacer promedio. Cuando se hacen cuentas solas del estado de resultados, también sin hacer promedio. ¿Ok? Ok, el otro indicador es el famoso EVA, Enterprise Value Added, ¿ok? O valor económico agregado. ¿Ok? Así lo llaman, lo tradujeron al inglés como al castellano como valor económico, ¿no? Bueno, en realidad es Enterprise Value Added, no económico. ¿Ok? Ok, esto se calcula de una manera muy peculiar, ¿no? ¿Ok? Lo primero es que se trata de usar lo que se llama el NOPAT, ¿ok? El Net Operating After Taxes, ¿ok? Así se llama, ¿ok? O sea, se toma la utilidad neta y a la utilidad neta se le agrega de nuevo los impuestos, ¿ok? O sea, en realidad es una utilidad neta antes de los impuestos, ¿ok? O sea, es el resultado antes de impuestos, el que se coloca aquí. Y eso se compara con el WACC, ¿ok? Que es el indicador ese que estudiamos ayer, ¿ok? Y se multiplica por los recursos que se utilizaron para producir este EVA, ¿ok? O para producir esta utilidad. Entonces eso me daría a mí cuánto se añadió de valor dentro de la empresa, ¿ok? Ese indicador se usa mucho hoy en finanzas, ¿ok? Se comenzó a usar en los años 90, ¿ok? Se inventó creo que en los 80, pero se empezó a usar en los 90 y hoy en día se usa mucho, ¿no? ¿Ok? A mí no me termina de agradar el indicador, pero se usa mucho en finanzas. ¿Ok? A mí me gusta más el Enterprise Value, ¿no? Pero no el Enterprise Value Add. ¿Ok? Ya, vamos a ver cuál es el Enterprise Value en un ratito. ¿Ok? Ok, el siguiente grupo son los de liquidez, ¿no? Que me miden a mí la liquidez de la empresa. ¿Ok? Y bueno, el más famoso es el current ratio o la razón corriente o la razón circulante, ¿ok? Que sería activo circulante entre pasivo circulante. Fíjense que como aquí las dos cuentas son del estado de situación o del balance general, pues se toma la cuenta tal cual es, ¿ok? No se hace en promedio, sino que tomamos el saldo y ya, ¿ok? Este, la razón ácida, ¿ok? Se llama así, en inglés se llama quick ratio, ¿ok? Que es los valores más líquidos, que sería, por ejemplo, la caja y los valores negociables. Los valores negociables son letras del tesoro en el caso gringo, ¿okay? En el caso venezolano, todos los depósitos a plazos en banca, ¿okay? Esto es lo más líquido del negocio entre todo el pasivo circulante. Pues eso me daría la razón ácida, pues, ¿okay? Ok, el siguiente grupo, los de actividad y rotación, ¿okay? Estos miden la eficiencia con que la organización hace uso de sus recursos, ¿okay? Mientras mejores sean estos índices, se estará haciendo un uso más eficiente de los resultados utilizados, ¿okay? Y los más que más se usan son estos, ¿no? Primero, la rotación de cuentas por cobrar, ¿okay? Eso se toma, fíjense, cuenta por cobrar promedio, o sea, cuenta del balance general entre ventas, que es una cuenta del estado de resultados, ¿ok? Por lo cual, en promedio, esta tal cual es, ¿no? ¿Ok? Entonces, cuentas por cobrar promedio entre ventas me da la rotación de cuentas por cobrar, ¿ok? Que me diría a mí cuántas veces rota las cuentas por cobrar para producir las ventas. La rotación de existencia tendría que tomar el costo de venta y dividirlo entre la existencia promedio, ¿ok? O sea, inventario promedio es una cuenta del estado de situación y costo de venta una cuenta del balance de resultados, ¿ok? Por lo cual, esta, tal cual es, está en promedio, ¿ok? Este, la rotación de cuentas por pagar, ¿ok? Fíjense, aquí hay que comparar las compras de mercancías con las cuentas por pagar promedio. Y las compras de mercancías normalmente no salen en los balances, ¿ok?
Es muy raro que un balance diga nuestras compras fueron tanto, ¿ok? Pero hay más o menos una fórmula con la que se puede sacar de dónde vienen las fórmulas, ¿no? Porque el costo de venta es inventario final más compras menos inventario final, ¿ok? Entonces, de aquí, ¿ok? Sabiendo cuánto es el inventario inicial, que es el inventario de cierre del ejercicio anterior, ¿ok? Cuánto es el inventario final, que es el inventario de cierre de mi ejercicio actual, ¿ok? Sabiendo cuánto es el costo de ventas, ¿okay? Yo puedo deducir cuánto es la compra. Pues yo digo, compras es costo de venta menos inventario inicial más inventario final. ¿Okay? Entonces ahí saco la cuenta de las compras y lo divido entre las cuentas por pagar promedio y tengo este índice de rotación que se llama rotación de cuentas por pagar. ¿Okay? Y bueno, y con esos índices de rotación se pueden calcular los plazos promedios de cada una de las cuentas, ¿no? Si por ejemplo yo quiero saber cuánto es el plazo promedio de cobro, ¿ok? Entonces yo divido dependiendo 365, 366 o 360, depende cuál es la base que estoy utilizando, entre la rotación de cuentas por cobrar, me dicen cuánto tiempo yo cobro esa cuenta por cobrar, ¿ok? Si quiero saber cuánto es en los casos en los que se disponga de información, se puede calcular además estos dos indicadores, ¿no? ¿Ok? No me voy a meter mucho en eso, pero esos datos no los van a conseguir, ¿no? ¿Ok? O sea, conseguir deudores por venta y conseguir ventas a crédito es difícil. ¿Ok? Ok, plazo del inventario, ¿no? Divido, piensen que aquí está puesto 365, 366 o 370, porque puede ser en cualquiera de las tres bases. Y si yo lo divido entre la rotación de existencia, me dice el número de días que me dura el inventario. ¿Ok? Y bueno, y el otro es la rotación de cuentas por pagar, ¿no? O sea, si yo pongo 365, 366 o 360 entre la rotación de cuentas por pagar, me da el plazo de pago, ¿ok? Que es en cuánto tiempo pago yo mis cuentas, ¿ok? Ok, también lo pudiera separar con crédito, pero eso ya es difícil de conseguir, ¿ok? Y bueno, y se usa mucho esto que se llama periodo de financiamiento, ¿no? Se toma el plazo promedio de las cuentas por cobrar, se le suma el plazo promedio del inventario y se le resta el plazo de las cuentas por pagar, ¿ok? Y entonces eso me dice a mí si la empresa se está financiando o si la empresa está financiando a sus, a sus proveedores, ¿no? ¿Ok? Si, si, si este valor me da negativo, ¿ok? Yo soy el financiado, ¿ok? O sea, la empresa es la financiada, la que recibe financiamiento. Si el valor da positivo, son los proveedores los que están siendo financiados por la empresa, ¿ok? Esto a veces se usa para indicar si la empresa tiene una buena actividad operativa o no la tiene, ¿ok? Eh, eh, a veces no hay que hacerle mucho caso a esto, pero se usa. ¿Ok? Ok, también yo puedo calcular una rotación del capital de trabajo, tomando el capital de trabajo promedio. Acuérdense que el capital de trabajo es activo circulante menos pasivo circulante. ¿Ok? Si lo hago en promedio y lo comparo contra ventas, me daría una rotación del capital de trabajo. ¿Ok? También puedo calcular una rotación de activos. Si tomo los activos promedio y lo divido entre las ventas, fíjense, otra vez balance general entre estado de resultados, esto en promedio, esto normal, ¿ok? Y bueno, y también puedo calcular, este ya es más sofisticado, ¿ok? Puedo calcular el intervalo de posición defensiva, ¿ok? Que muestra los días en los que puede funcionar la empresa sin realizar ventas, ¿ok? Sería caja, más venta, más valores negociables, más cuentas por cobrar entre 1, entre 365, o, bueno, obviamente 360 y 366, ¿ok? Multiplicado por el costo de explotación más los gastos de administración y venta, ¿ok? Eh, yo no me voy a poner muy cómico con esto, no se lo voy a pedir que lo calculen, pero ahí lo tienen, ¿ok? Esto sí, ¿ok? Esto se usa mucho, ¿ok? Mi socio Alex decía que él no sabía para qué se usaba esto, ¿ok? Esto se usa mucho en análisis financiero
y es ver cómo la empresa utiliza sus costos fijos para generar utilidad, para generar venta. ¿Okay? Entonces, el apalancamiento operacional es la variación porcentual del resultado operacional, o sea, de la utilidad operacional, entre la variación porcentual de las ventas. ¿Okay? Y esto lo que me dice a mí es si yo me apalanco en mis costos fijos operativos, ¿okay? ¿Cuánta ganancia obtengo yo por venta? ¿Okay? ¿Cuánta ganancia operativa obtengo yo por venta? ¿Ok? Ok, vamos a poner los índices de endeudamiento, ¿no? Estos siempre miden cómo se financia la empresa, ¿ok? A veces el costo de financiamiento. La- las más utilizadas son la razón de endeudamiento, que es total pasivo entre total activo, ¿ok? El apalancamiento, ¿cómo se llama? La deuda patrimonio, que también se le llama apalancamiento financiero, ¿ok? Que es total pasivo entre patrimonio, ¿ok? Este, en inglés lo llaman a veces financial leverage, ¿ok? Pero se llama más debt equity que financial leverage, ¿ok? Yo le voy a poner aquí, cuando se los envíe, le voy a poner aquí el debt equity, ¿ok? Que es como se llama en realidad en inglés, ¿no? Debt equity, deuda patrimonio, ¿ok? La razón de deuda de corto plazo y deuda total, o sea que sería la deuda de corto plazo entre la deuda total, ¿ok? Que me diría a mí cuánto es la proporción de deuda que tengo yo en el corto plazo. Obviamente, uno menos eso es la proporción de deuda de largo plazo. ¿Ok? Y después vienen los índices de cobertura, ¿no? Que miden la capacidad de la empresa para hacer frente a las distintas obligaciones que se emanan con terceros, ¿no? Y quizá el más importante es la cobertura de gastos de interés, ¿ok? Que se calcula dividiendo la utilidad antes de impuestos más los gastos financieros entre los gastos financieros. ¿Ok? También se puede calcular dividiendo el gasto financiero entre la utilidad antes de impuestos. ¿Ok? Cuando lo hacemos así, ¿ok? O sea, gasto financiero entre utilidad antes de impuestos me dice a mí eh, po- potencial de deuda, ¿no? ¿Cuánto me podría yo llegar a endeudar? ¿Ok? Esto me dice en cuánto están cubiertos. ¿Ok? Pero lo otro me dice a mí en cuánto me podría yo endeudar. ¿Ok? Ok, y los índices bursátiles, ¿no? Que dije que eso no aparece en ningún lado, entonces lo vamos a explicar un poquito más. ¿Ok? Fíjense, ya nosotros vimos algunos cuando hablamos de las rentas variables, ¿no? ¿Ok? O sea, de las acciones, ¿no? Que hablamos un poco de la relación precio-utilidad, de la relación precio-valor del libro. Aquí vamos a ver un poquito más que eso. ¿Ok? Y fíjense, los índices bursátiles siempre miden eh, eh, valores de los estados financieros de la empresa en términos por acción con respecto al precio de la acción. ¿Okay? Y obviamente el precio es el valor al cual se transa actualmente la acción en la bolsa, ¿no? O sea, si hoy, déjenme ver un momentico, si hoy, ajá, ok, si hoy Apple se negoció a 143,96, ¿okay? Entonces ese es el precio de Apple. ¿Ok? 143,96, pues ese es el precio al cual nos estamos refiriendo aquí, pues el precio de cierre del momento en el cual se está haciendo el análisis, ¿no? Ok, ¿cuáles son los principales indicadores? Ok, este se llama valor bursátil, también se puede llamar patrimonio bursátil, también se puede llamar capitalización bursátil. ¿Ok? Es el precio de mercado de la acción por la cantidad total de acciones en circulación. ¿Qué es cantidad total de acciones en circulación? Son todas las acciones del capital social menos las acciones en tesorería
Porque se supone que las acciones en tesorería no se negocian, ¿ok? No se supone, no se negocian, ¿ok? Entonces, no, si yo multiplico el precio de mercado de la acción de hoy por esa cantidad total de acciones, eso me dice a mí cuánto dinero me costaría a mí comprarme la empresa completa en la bolsa, ¿ok? Cuánto vale la empresa completa en la bolsa, ¿ok? Y eso es el patrimonio bursátil, la capitalización bursátil, ¿ok? O el valor de mercado de la empresa, ¿no? ¿Ok? Y ese valor de mercado es el que normalmente se usa para calcular los índices bursátiles, ¿no? El índice bursátil más común es el de capitalización bursátil, que sería la sumatoria de los precios de hoy por las cantidades de hoy entre la sumatoria de los precios del año base o del momento base por las cantidades de hoy multiplicado por 100. ¿Ok? O sea, yo tomo, si esto es el Standard & Poor's, son 500 acciones aquí arriba, 500 acciones aquí abajo. Y entonces yo tomaría el precio de cada una de esas acciones hoy por la cantidad total de acciones de hoy, de cada una. ¿Ok? Y lo sumo. Y bueno, y lo comparo contra el precio base, ¿ok? Por la cantidad de hoy. ¿Ok? Esto es un LASPER, ¿no? Esta es la fórmula, igual, esta es la misma fórmula que usaría un índice de precios al consumidor. ¿Ok? Un LASPER. ¿Ok? Porque ese es el que se usa. ¿Ok? La razón precio-valor en libros, ¿ok? Price Book Value, se llama esto en inglés, ¿ok? Y eso se puede calcular de dos veces, ¿no? De dos maneras. Yo puedo tomar el patrimonio bursátil, o sea, la capitalización bursátil, y la divido entre el patrimonio contable y me da el precio-valor en libros, ¿no? También puedo tomar el precio de la acción, ¿ok? Y lo divido entre el valor en libros por acción, ¿ok? Y eso me da el price book value, ¿ok? De hecho, esto es precio por cantidad total de acciones en circulación, ¿verdad? Y esto sería valor en libros por cantidad total de acciones en circulación, ¿ok? Quitamos cantidad de acciones en circulación en las dos y arriba me queda precio entre valor en libros de la acción, ¿ok? El otro es la famosa utilidad por acción, con la que se calcula la razón precio-utilidad, ¿no? La utilidad por acción o earning per share, ¿okay? Aquí está earning per share, ¿okay? Es la utilidad del ejercicio entre el número de acciones en circulación. De nuevo, el número de acciones en circulación es todas las acciones del capital menos las acciones en tesorería. ¿Okay? Y la razón precio-utilidad se calcula tomando el precio de acción y dividiendo entre la utilidad por acción, ¿okay? El EPS que vimos antes, o sea, precio entre EPS, me daría la relación precio-utilidad o PE en inglés, price earning, ¿okay? Pero también la puedo calcular dividiendo la capitalización bursátil entre la utilidad neta, ¿okay? ¿Por qué? Porque la utilidad neta no es más que, perdón, la utilidad por acción es la utilidad neta entre el número de acciones en circulación, ¿verdad? ¿Okay? Entonces, es lo mismo que si yo hiciera esta cuenta, hacer esto. ¿Ok? Ok, estos son los otros indicadores. Fíjense, a veces se usa la razón precio, flujo de caja operacional. ¿Ok? Y ahí se dividiría el precio entre la utilidad operativa más depreciación y amortización por acción. ¿Ok? Eso se usa bastante en bolsa y lo van a ver en, en la página de Yahoo Finanzas, aparece este indicador Price Evita por acción. ¿Okay? Y este es el Enterprise Value, flujo de caja operativo que también se utiliza, ¿no? Fíjense cómo se calcula esto. Se toma el patrimonio bursátil, o sea, la capitalización bursátil, se suma el valor de mercado de los pasivos, se le resta la caja, eso es lo que se llama Enterprise Value, ¿okay? Y se divide entre la utilidad operativa más la depreciación y la amortización, o sea, entre el EBITDA, o sea, Earnings Before Interest and Taxes, más depreciación y amortización. ¿Okay? Entonces, este indicador también se utiliza bastante en análisis, ¿okay? Y aparece en Yahoo Finanzas. Este me gusta a mí más que el EVA, ¿okay? Es más, de hecho, esta es la fórmula con la que se calcula el flujo de caja libre, ¿okay? O sea, capitalización bursátil más valor de mercado de los pasivos menos caja. ¿Okay? Ok,
Luego hay la razón de pago de dividendos, ¿ok? O sea, si yo encuentro los dividendos pagados que siempre están en el estado de flujo de caja, ¿ok? Y lo divido entre el resultado del ejercicio, me dice cuánto es el porcentaje de pago de dividendos, que lo puedo usar para algunos cálculos financieros, ¿ok? Ese sería el valor de la razón de pago de dividendos. Dividendos totales entre el resultado del ejercicio me dice a mí cuánto es la proporción de la utilidad que yo reparto en forma de dividendos. ¿Okay? Y bueno, y el otro es la razón dividendos-precio. Entonces, si yo divido el dividendo por acción entre el precio por acción, entonces eso me dice a mí una de las medidas de rentabilidad de la acción, ¿no? ¿Cuánto renta la acción en dividendo en efectivo? ¿No? Este es el rendimiento corriente o el rendimiento del dividendo de la acción. ¿Okay? Ok, un poco para cerrar, ¿no? Entre las precauciones más comunes que se deben tener en su cálculo se encuentran las siguientes. Los métodos contables cambian entre empresas, ¿ok? Por lo cual las razones no siempre son comparables, ¿ok? Eso en Venezuela se acrecenta impresionantemente, ¿ok? Porque la discrecionalidad contable en Venezuela es monstruosa, ¿ok? En Estados Unidos hay un poquito más de consenso acerca de lo que se debe hacer, ¿ok? Pero, ¿cómo se llama? Eh, pero en Venezuela no, ¿ok? Entonces, por esa razón, algunos indicadores sectoriales en, ¿cómo se llama? En Yahoo Finanzas son bastante buenos para hacer algún tipo de comparación, ¿ok? Una contabilidad distorsionada siempre implica indicadores financieros distorsionados, ¿ok? Entonces, eso también tienen que tenerlo en cuenta, ¿no? O sea, ustedes no saben quién es el contador, no saben cuál es la ética del contador, tampoco saben cuál es la ética del gerente, y aquí incluso puedo apelar a los Estados Unidos, ¿no? O sea, los accionistas de Enron creían que el balance de Enron no era verdad y no era verdad, ¿ok? Los accionistas de WorldCom creían que el análisis, que el balance de WorldCom era verdad y no era verdad, ¿ok? Y eso causó serios problemas en los años 90, ¿ok? Y estamos hablando de Estados Unidos, no de Venezuela, ¿ok? Y la contabilidad puede estar manipulada intencionalmente con el fin de mejorar algunas razones financieras, ¿ok? Eso es lo que se llama maquillaje, ¿ok? O sea, la gente, el gerente puede maquillar el balance, ¿ok? Y nosotros somos víctimas de ese proceso de maquillamiento, ¿no? ¿Ok? Los análisis, los indicadores siempre son elementos estadísticos basados en saldos en un momento dado, ¿ok? Que pueden ser representativos de la realidad de la empresa, ¿ok? Pero aunque pueden no ser representativos de la realidad de la empresa, sobre todo cuando se trata de negocios que son muy cíclicos o son muy estacionales, ¿no? O sea, a veces uno está afectado por el ciclo y uno cree que el índice le está diciendo una cosa terrible y eso es un efecto normal en algún determinado periodo de tiempo, ¿ok? Los activos, bueno, todo el balance está hecho siempre a costo histórico, eso hay que tenerlo presente, no a valor de mercado, por lo cual lo que diga el balance no es el valor de la empresa, ¿ok? Para encontrar el valor de la empresa hay que hacer mucho más cuentas, que fue lo que tratamos de hacer cuando hablamos de acción, ¿ok? Pueden existir componentes con moneda de distinto poder adquisitivo en una misma razón, ¿ok? De repente yo estoy calculando en el caso venezolano, estoy calculando una razón circulante y resulta que esa empresa tiene caja en dólares y caja en bolívares, ¿no? Y yo estoy tomando eso como si fuera una sola moneda y no necesariamente lo es, ¿ok? Y bueno, y las razones siempre se expresan en términos anuales, ¿no? Porque como los balances son anuales, entonces los indicadores que me dan siempre me dan en plazo de tiempo anual. Y en cuanto a la interpretación, se debe saber el verdadero significado, ¿ok? De cada uno de los índices, que a veces va más allá del uso mecánico, ¿no? O sea, yo uso el índice porque considero que puede ser adecuado para explicar algo, ¿ok? Pero no es solamente hacer cuentas de una manera mecánica porque
esto no es o sea, una empresa no es una máquina, pues. ¿Ok? Ok, y se requiere siempre un conocimiento del sector o negocio, ¿ok? Este, porque eso me puede decir si la empresa está bien o mal posicionada en su sector, ¿ok? Eso sí lo pueden hacer ustedes con los indicadores que están en Yahoo Finanzas, ¿ok? Y se deben determinar los factores claves, ¿no? ¿Ok? Por lo cual, usar muchos indicadores y razones en realidad puede más bien dañar lo que ustedes quieren decir porque no nos lleva a una conclusión relevante, ¿no? Entonces, a veces es mejor ahorrar en indicadores y decir cosas muy precisas con menos indicadores que usar una gran cantidad de indicadores y tratar de decir 20.000 cosas y al final no decir nada. ¿Ok? Entonces, bueno, con eso sí, ¿ok? Con eso terminamos la clase de hoy. Si tienen dudas, con gusto. ¿Ok? Se valen también las dudas de la clase de ayer. Yo tenía una duda, profe, es A ver, acerca de la entrega del segundo trabajo. ¿Hay chance hasta el domingo de esta semana? yo creo que yo no lo he puesto todavía, ¿no? ¿Ok? Ese es el de costo, ¿no? Yo no lo he puesto. Sí, No, yo lo pongo, el que yo lo dijo voy a poner un que... poquito más lejos, no te preocupes. Yo lo pongo para el viernes que Ok, viene. chévere. ¿Ok? Y es más, Sí. si tienen necesidad de que les dé más plazo, me dicen. ¿Ok? Yo no tengo ningún rollo. ¿Ok? Es más, de hecho, la gente de Austríaca, ayer les dije que les iba a extender el plazo se venció hoy y a mí se me olvidó de extender el plazo, pero ya yo lo voy a extender. ¿Ok? Ya yo no estoy desesperado porque o sea, porque me entreguen, tal vez me voy a desesperar en los últimos dos trabajos, pero en este todavía no. ¿Ok? Ok, profe, chévere. Entonces, ese segundo trabajo, bueno, sería Sí, enfocado lo voy a al poner para análisis entregar. financiero. Sí, no, el que sigue es costo. ¿Ok? Ah, ok. El que sigue es costo de financiamiento. El que sigue después de este es análisis financiero. ¿Ok? El análisis financiero sí lo vamos a hacer de repente el viernes de más arriba. ¿Ok? Vale. No se Ujú. preocupen que tampoco falta mucho, ¿no? Eh, Estamos ahí trabajando poco a poco. ¿Ok? Ya lo que faltaría sería una proyección de balance. ¿Ok? Y ya, yo no les voy a poner a hacer valoración, pero les voy a poner a hacer la proyección de balance. Pues. ¿Ok? Ese sería el último trabajo. ¿Ok? Bueno, entonces nos vemos el miércoles. ¿Ok? Y yo les pongo fecha de entrega del siguiente trabajo el viernes que viene. ¿Ok? Para que tengan chance de hacerlo, pues, de hacer sus cuentas. ¿Ok? De usar los promedios bien para que las cosas queden bien. ¿Ok? ¿Ok? En- Entendido, profe. Ok, chévere, pues. Bueno, entonces nos vemos, pues. Que les vaya bonito, ¿ah?